Buenas tardes, noches. Ya estamos acabando, este es el último acto público del quinto Festival de Escritores Hispanoamericanos de los Llanos de Aridane. Quería empezar por agradecerle brevemente a todos ustedes y a todas ustedes el que hayan asistido a todas estas sesiones emotivas, inteligentes, reflexivas, y que tengamos vida para regresar el año que viene. Yo quiero hacer una referencia chiquitísima, nada más que un minuto, a un libro de una señora que han publicado sobre las experiencias del volcán que se estalló aquí hace un par de años. Se llama Gloria Esther Rodríguez y podría recomendarles que en los últimos estampidos de la campana de la Catedral de los Llanos de Aridane puedan ver ese libro. Miren, esta mesa trata de la novela, el título es la novela El género. Yo no voy a decirles sino que antes aquí hablamos del triángulo, el triángulo sagrado, y ahora habría que hablar del triángulo sacrílego. David Toscana es un novelista muy culto, como Rodrigo Rey Rosa. Eso significa, no quiero olvidarme, que los dos son escritores. Porque una cosa es que se diga seriamente que son escritores y otra cosa es que hay mucha gente que escribe que no son escritores. Y son novelistas. Y son novelistas con muy pocas, si las tienen, muy pocas lagunas. Son seres que no son lectores. Son lo que yo llamo leyentes, que están perennemente en un sábado leyendo constantemente todo lo que todavía no han leído, que es casi nada. David Toscana, ¿tú puedes contarnos lo que es para ti el género de la novela? Gracias, Juancho, y gracias a todos ustedes. Y antes de responderte, quiero ser cortés como merece el caso y agradecerles a todos ustedes no solo la presencia, sino esta fortaleza por la que se ha mantenido el festival por quinta vez. Un festival que se sobrepuso al virus chino. Este fue el primer festival que se atrevió a realizarse de manera presencial. Se sobrepuso a un volcán, se sobrepuso a un huracán. Recordemos el año pasado que aquí hay un huracán y aquí estamos. Y estamos porque a final de cuentas, sí, las letras, la novela, la poesía significan algo importante para todos nosotros. La pregunta que me hace Juancho sobre la novela, ¿qué me preguntaste? Es decir, discretamente traté de preguntarte sobre qué es la novela para un novelista que no es como tú, sino que eres tú. Bien. Entonces sí la recordaba, pero quería estar seguro. ¿Y qué es la novela? Y por supuesto que podríamos quedarnos días enteros hablando de esto, pero para entrarle por un ángulo,
Creo que la novela es lo que dignifica al ser humano que la lee, por supuesto. Hay por ahí, quiero incluir, por supuesto, la poesía y el cuento, la literatura en general, pero la novela es el mundo donde podemos acercarnos a aquella máxima que decía: soy humano, nada humano me es ajeno. Y sin embargo, los seres humanos tenemos muchísimas cosas que nos son ajenas, porque solo podemos vivir una vida. ¿Y qué es entonces la novela? Es más bien la manera como podemos transformar esta máxima y decir: soy lector, nada humano me es ajeno. Porque la novela es la que nos permite vivir todas esas experiencias que directamente no tenemos. Nosotros, espero, no hemos estado, bueno, algunos sí, por supuesto, pero no hemos estado en prisión, no hemos sido torturados, no hemos estado en un campo de concentración, quizá no hemos ido a la guerra, quizá no hemos estado en un manicomio, quizá no hemos sentido la infidelidad de la pareja, quizá hay tantas experiencias que nos alejarían de la idea de que nada humano nos es ajeno, pero los lectores tenemos esta posibilidad de verdaderamente vivir la humanidad de manera más intensa. Y para mí la novela tiene muchísimo que ver con esto, con ser de verdad un ser humano. Entre las grandes características que tienen estos dos novelistas es que se mueven por el mundo entero, por el planeta entero, por las distintas civilizaciones del planeta, se mueven por África, se han movido por África, el mexicano se mueve por Rusia y por Europa. Y yo vivo en Madrid, pero nunca estoy en Madrid, sino en América Latina, en cualquier parte de América Latina. De manera que no sé si tenemos alguna ubicación seria, pero sí sabemos, después de leer a estos escritores, que no nos conformamos con el mero hecho de ser nacionales de alguna geografía, sino que tenemos la curiosidad de entender el mundo entero. Todo esto para preguntarle a Rodrigo qué es para él la novela. Es muy importante que definamos cada uno la novela, porque hay mucha definición sobre el género de la novela y es importante que a los escritores y novelistas de verdad se les pregunte por esa definición para cada uno. Muchas gracias, Juan José, Juancho, y gracias a ustedes por estar aquí y seguir aquí. Yo tengo que decir que para mí la novela es todavía una aspiración. Hasta ahora la novela, como yo la he entendido, es solo un texto de más de 40 páginas en el que cabe todo. Y completamente de acuerdo con lo que dijo David acerca de que es una manera de vivir vidas paralelas y de entender, y también de entendernos a nosotros mismos. Para mí la novela es un instrumento de autoconocimiento, porque al enfrentarse uno a este proyecto de escribir algo extenso, realmente lo que se encuentra es con uno mismo constantemente, y a lo largo de la escritura de una novela uno también se va construyendo a uno mismo. Entonces, para mí es una de las formas de meditación occidental más prolongadas. Me parece así la novela un método de meditación y de autoconocimiento, sobre todo. Ahora, en el saco con la etiqueta de novela cabe mucho, y creo que la novela que yo he escrito, que
no es una novela. Es algo que quería hacer otra cosa y se convirtió en novela porque creo que es un problema también editorial y de la crítica, de cómo calificar un texto que no es puramente testimonial o documental, donde hay algo de ficción, aunque en cualquier texto, incluso documental, hay ficción, para llamarle de alguna manera a una narrativa que no es un cuento, aunque hay un límite entre el cuento largo y la novela corta que también parece indefinible, y hay cuentos que tal vez se leen más como novelas que son cuentos prolongados. Gracias, Rodrigo. Miren, una vez me contó Álvaro Mutis, que era un escritor, poeta colombiano, que creó un gran personaje, el Gaviero. Una vez me contó que fue a ver en México, en Ciudad de México, que fue a ver al Pedregal, donde vivía García Márquez, su íntimo amigo de toda la vida, y que lo encontró muy inquieto y muy nervioso y muy incómodo. Y le dijo, pero vamos a ver, le dijo Gabo, pero yo no suelo decir Gabo, pues no me gusta, porque todo el mundo parece haber estudiado con Gabo. Gabo para acá, Gabo para allá. Yo prefiero llamarlo Gabriel, a pesar de que lo conocí, y mucho. Y le dijo, ¿qué te pasa, Gabo? Que te veo incómodo, te veo inquieto. Dice, chico, que tengo dificultades para escribir la novela que estoy escribiendo. Y entonces Muti se quedó muy asombrado y le dijo, ¿pero qué es lo que tienes para...? Mira, chico, que estoy escribiendo una escena en la que hace mucho calor y yo no siento calor. ¿Cómo lo va a sentir el lector? Entonces Muti se le quedó mirando, ¿y de cuándo a dónde te ha interesado a ti el lector? ¿A qué lector te refieres? A mí mismo. Porque el escritor es un lector de su propia obra antes. Yo quería preguntarles indiscretamente a Rodrigo y a David si cuando se ponen a escribir piensan en el lector, piensan si están escribiendo un párrafo, qué pensará tal tipo de lector, qué pensará el otro lector, qué pensará esta lectora o qué pensará el leyente. Rodrigo, por favor. Sí, yo generalmente tengo a un lector o dos en mente y eso me ayuda mucho a dirigir la narrativa. Tener ese monstruo de mil cabezas que es el público o el público lector, creo que es, tal vez puedo decir un error, que nadie puede saber que... Pero a los lectores que uno conoce sí puede dirigirles y pueden ayudar para uno dirigir su narrativa y en cierta manera limitarla, porque al enfrentarse si uno tiene la intención de escribir un texto largo, hay muchos caminos donde equivocarse y donde seguir una pista que habrá que desandarse, pero teniendo un lector, un buen lector. Yo generalmente pienso en un lector que tiene una inteligencia mejor que la mía, y entonces temo aburrirlo, temo repetirme, temo no ser claro, y eso me ayuda mucho. Eso es como tal vez un norte que suelo tener presente al escribir un texto largo. Hay un manual para escritores que se escribió hace como 2000 años, quizá más, y un hombre le da consejos a un escritor. Y por supuesto que habla de los lectores, de quién te va a leer, pero no es pensar en los lectores como si pensáramos en un bestseller de tener
50,000 lectores o quién está del otro lado, sino que él decía, piensa quiénes son tus héroes literarios y piensa que ellos están leyendo tu texto. Y entonces cuando yo escribo y una línea, digo, ¿qué pensaría Juan Carlos Onetti de esta línea? Y digo, no, se estaría burlando de mí y la borro. Y la trabajo hasta que esa aparición de Onetti me diga, muy bien, eso me gusta. Y entonces me imagino a ese Onetti, me imagino a ese José Donoso, que le están echando un ojo a lo que voy escribiendo. Y esa compañía, esos monstruos que me están dictando lo que hago, son mis lectores. Por supuesto, siempre pienso que alguien tendrá que estar del otro lado, porque la literatura es un acto de comunicación y para eso también tenemos un lenguaje, tenemos una sintaxis, una gramática, para podernos dar a entender con quién, pues con ese lector que lo tenemos de manera difusa en la cabeza y que yo lo interpreto así con mis héroes literarios y que eventualmente con el tiempo, cuando ya lo publico, pues ya se convierten en lectores de carne y hueso, con los que por supuesto que me gusta dialogar y claro, tenemos nuestro ego, nos encanta que nos digan leí tu novela y me gustó mucho, pero también aceptamos de buena gana que nos diga leí tu novela y me parece que aquí te falló tal escena y demás. Entonces el lector siempre está presente ahí. Hay una pequeña anécdota que puedo contar acerca de los lectores y la pudo contar Humberto Eco, pero nosotros no. ¿Y por qué? Porque él dijo, me he dado cuenta de que hay una diferencia entre tener cientos de miles de lectores y millones de lectores. Entonces creo que nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, pero él decía, cuando tienes millones de lectores, siempre habrá alguno que te busca ese pequeño detalle en el que te equivocaste. Y él comentaba que cuando publica El péndulo de Foucault, llega un lector y le dice, mire, sus personajes van caminando por tal calle en la noche del año de 1700 no sé cuántos. Y le dice Humberto Eco, sí. Dice, pues ese día en esa calle hubo un incendio y sus personajes no lo notaron. Entonces, también a veces recibir este tipo de retroalimentación de los lectores puede ser sabroso y sobre todo sabroso si viene de nuestros millones de lectores. Ustedes no se lo digan a mucha gente, pero yo cuando escribo mi experiencia personal no existe el lector. No creo en el lector, porque no puede haber un lector de algo que no está escrito. Y cuando estás escribiendo, luego no hay nada más que el lector, que es el que escribe. Pero miren, voy a contar una anécdota breve de lo que es un lector que no es. Iba Vargas Llosa en avión, algunos conocerán esta anécdota, e iba leyendo, él no puede dormir en los aviones, iba leyendo en un vuelo transatlántico, iba leyendo con sus gafas puestas y Mario toma mucha nota en los libros y de repente viene una señorita, una azafata y le dice, señor Vargas Llosa, usted perdone, pero mire, hay una insistente señora en Turista que dice que ha leído todas sus novelas y que le gustaría saludarlo. Entonces yo le pregunto a usted si no le importa que venga esta señora a saludarla, que está insistiendo demasiado, está muy pesada, usted perdone. No, déjeme terminar esto que estoy tomando nota y que pase a... Mario es muy cortés, muy amable, que pase a saludarme, claro que sí, estaré encantado de eso. Llega el momento y la señora pasa
y le dice: señor Vargas Llosa, no sabe el privilegio que tengo de verlo y de conocerlo y de poder intercambiar con usted algunas palabras y bla, bla, y bla, bla, ¿no? Y me gustó mucho la Casa Verde, me gustó mucho conversación en la catedral, me gustó mucho la guerra del fin del mundo, pero realmente la novela suya, la mejor de todas, y la que me cambió la vida para siempre como lectora, es 100 años de soledad. Ahí te das tu cuenta que ni había leído Conversación, ni sabía quién era Mario, ni sabía quién era... Bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con un lector que me puso en la garganta el pánico durante unos minutos. Conchita Quirós, una librera de Oviedo, se enteró que yo iba de jurado del Premio Príncipe de Asturias y me dijo: Juancho, vamos a presentar tu novela aquí. La novela se llama Casi todas las mujeres. Y fuimos a las 8 de la noche, a los 4 días que llegamos a Oviedo, fuimos Fernando Rodríguez Lafuente, que es un crítico literario, un profesor, y yo somos muy amigos. Dijimos: vamos a hacer ahí lo que Conchita quiera y nos vamos enseguida. Nos tomamos una merluza con sidra y una merluza a la sidra y una botella de vino ahí en el primer chiringuito, en el primer chigre que encontremos. Bueno, pues vamos. Y llega a las 8 de la noche y no hay nadie. Digo: vamos a dar 10 minutos de cortesía a ver si viene alguien. Y aparece un personaje con el libro debajo del brazo. Entonces yo le digo: mire, si no le importa, lo invitamos a tomarnos un pincho de merluza a la sidra aquí en casa de doña Esmeralda y una botella de sidra y podemos hablar de la novela. Y dice: no, señor, yo le voy a pedir a usted un favor, que me presente la novela. Si no ha venido nadie más, da igual, pero usted me presenta a mí la novela si es tan amable. Entonces le dije: Fernando, pues presentamos la novela. Un solo espectador al final. Además, el tipo parecía muy humilde. Se sentó al final, como que le daba vergüenza sentarse en primera fila. Y Fernando Rodríguez Lafuente soltó su rollo, brevemente, 9, 10, 12 minutos, porque no íbamos a después a establecer un coloquio con un solo... Pero esperen. Entonces, yo le agradezco y que traiga el libro, que yo se lo voy a firmar, y que vamos a terminar y que lo invitamos a tomar. No. Yo quiero explicarle por qué he venido aquí. Yo quiero explicarle por qué he insistido en que usted me presente la novela aquí. Y entonces me dijo, empieza a hablar. Me dice: yo me iba a casar. Ustedes no saben el miedo que me entró. Porque yo dije, se iba a casar, leyó la novela y no se casó. Con lo cual viene a vengarse. O sea, le he hecho un daño terrible. Pero no se preocupe, no se preocupe. Yo me iba a casar. No se preocupe, me casé. Y estábamos buscando itinerario para la luna de miel, mi actual mujer, que era mi novia, y yo. Y no encontrábamos un itinerario que nos convenciera. Y una tarde quedamos a las 4 para volver a negociar dónde íbamos. Y llegó mi novia con este libro debajo del brazo que yo he traído ahora, esta novela, y me dijo: ya sé dónde vamos a ir. Vamos a ir donde esta novela tiene lugar. Y nos fuimos al sitio donde tiene lugar. Bueno, yo me tranquilicé y después le dije: pero, ¿y qué pasó? Se cumple todo lo que usted había dicho y lo que usted había escrito. Fuimos lugar a lugar a ver si era verdad y está todo exactamente como usted lo relata.
Le agradezco mucho la vanidad, la egolatría, la vanidoteca inmensa del escritor. Le agradezco mucho, amablemente. Entonces me dijo, -1. Ese es un lector de verdad, -1. La casa que usted describe y que llama el barco no existe. Eso es un solar vacío que está enfrente del hotel tal en tal sitio. Digo, es verdad, pero la literatura tiene eso, que uno puede inventar en la novela tiene eso, que uno puede inventar una casa a su imagen y semejanza o a la imagen de la imaginación, y que allí hay una casa donde no hay ninguna casa. Le agradezco mucho a usted que haya dado esa vuelta a Sicilia y haya encontrado todos esos territorios. De manera que ese es el único lector, que no salga de aquí, que yo he encontrado que vale la pena. Porque otros te dicen, lo leo mucho, pero no te dicen nada, y la vanidad no sale a relucir y se queda uno bastante frustrado. Yo creo que podemos preguntarle a nuestros amigos cómo empezaron a escribir y cómo escogieron el género de la novela. Porque normalmente los escritores de novela, y esto es algo que no se suele decir, empiezan escribiendo, tratando de escribir poesía. Pero la poesía les queda demasiado grande, la poesía les queda demasiado arriba, y entonces se meten en la novela, que en principio parece más fácil. Pero yo quiero saber cómo te metiste tú en el cuento y en el arrastre que significa una novela. Para comenzar, yo nunca he intentado escribir un verso, porque sí creo que la poesía es demasiado difícil para mí. Y pensaba que a los 50 años comenzaría, pero todavía no me siento preparado. Yo sí comencé escribiendo cuento que se me daba, digamos, con cierta facilidad, pero yo comencé a escribir bajo el signo de Borges, y entonces esa influencia llegó a cohibirme, digamos, y creo que empecé a escribir o a intentar escribir textos más largos para alejarme de ese territorio donde me parecía absurdo, por decirlo de una manera, competir o tratar de hacer algo, de lograr algo parecido a lo que yo veía en Borges. Entonces, para mí fue un escape. El texto largo me liberó de una manera de pensar, tal vez. Y la verdad es que me encontré más a gusto de lo que yo tiendo a ser perezoso y prefiero trabajar textos cortos, pero ese lugar intermedio que es la novela corta es donde me he encontrado a gusto y sigo tratando. O sea, cada vez que termino un libro intento hacer en el próximo, no lo contrario, pero experimentar con otras. Si en una novela hay 5 personajes que llevan el hilo narrativo, el próximo tendrá probablemente 1, y así es como un vaivén entre las posibilidades del texto largo. Y yo me considero un escritor de textos de medio aliento, digamos. La idea de escribir una novela de más de 200 páginas no la concibo, porque tal vez lo que más miedo me da es aburrir al lector y aburrirme yo mismo con este trabajo, que para mí es, sobre todo en su primera fase, que es la invención, el sueño dirigido, es muy placentero y muy satisfactorio. Y nunca escribo una palabra más de la que creo que llega al final. ¿Te ha pasado algo como escritor que tú puedas contarnos, algo que se te ha quedado para siempre y que te haya marcado la memoria con una cicatriz que tal vez te obligue algún día a escribir una novela sobre ese episodio? Bueno, hay algo con lo que estaba hablando, sobre lo que estaba hablando con los estudiantes
de varios institutos aquí, y yo escribí una novela de ciencia ficción, realmente, cuando vivía en Tánger, situada en la selva en Guatemala, inspirada o instigada por una pequeña noticia de Guatemala que decía, eso fue en el 89, descubren cárcel clandestina en el Petén, y a partir de eso tuve una imagen de un hombre amarrado a un árbol, y escribí una novelita que trata de explicar cómo es que este hombre llegó ahí, y es un diario, por cierto, donde no hay ningún diálogo. Esta novela no tiene ninguna línea de diálogo. Es un diario íntimo de un preso, y unos casi 30 años, 25 años más tarde, en Guatemala, en un bar donde yo estaba esperando a alguien que no llegó, se me acercó una señora para preguntarme si yo era el escritor y para contarme que en su club de lectura habían leído esta novela que se llama Cárcel de Árboles, y que una de ellas era hija de un psiquiatra que trabajó en un centro de detención que estaba en la selva de Guatemala, y que si yo había basado mi novela en este hecho. Y desde luego no. Pero este psiquiatra escribió un relato sobre su experiencia en este campo de detención de jóvenes con problemas psicológicos relacionados con la política, y también de presos en un campo de detención también de presos políticos. Y desde luego fue una gran sorpresa para mí, y eso me parece una cosa casi de literatura fantástica, el haber tenido esta visión que correspondía. El sitio geográfico es muy cerca, donde existió la prisión real y donde yo la ubico estando en Tánger sin saber nada. Y alguna vez, yo estudié en los jesuitas, y entonces tengo la manía de confesar a aquel con el que hablo. Y le digo, ¿cuántos pecados tiene? ¿Y cuántas veces? ¿Y por qué? Tú digo, lo que te quiero preguntar ahora, y después se lo preguntaré, vete preparando. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo que te has sentido tú mismo protagonista, algún episodio donde te has sentido protagonista de una novela? De cualquier novela que hayas leído, da igual, que hayas vivido un episodio, una aventura, una sensación. No, pero claro que la novela, si uno lee desde que es adolescente, la novela le hace a uno ver la vida como algún personaje de novelas, pero eso es diferente. Esa situación novelesca acerca de mis anécdotas, no, pero creo que todo lo que nosotros percibimos después está afectado por las lecturas que hemos hecho, y que las novelas que hemos leído nos forman y nos deforman también. Entonces tal vez sí hay algo de eso, pero no en el sentido anecdótico, sino que la psicología de los personajes de las novelas que leemos llegan a ser parte de nuestro ADN, por decirlo de alguna manera, y nos forman, ¿sí? Bueno, ustedes verán que David Toscana parece un oriental, incluso con los ojos. Parece un oriental, calmado, tranquilo. Lo es. Pero es sobre todo un lector, un leyente que lleva a cabo la acción de la lectura de una manera quijotesca, es decir, es capaz de volverse loco leyendo una historia que luego vuelve a escribir él mismo sin que parezca que ha estado escrita. Es decir, un escritor sumamente culto que sabe más que cualquier lector que lea sus novelas. No de lo que escribe, sino de la literatura o de las cosas que ocurren en esa novela. ¿Cómo has conseguido tú, con tan pocos años, conseguir esa maestría de poder dominar otras literaturas distintas a las literaturas de tu propia lengua, que no es pequeño, el mundo ese, y trasladarnos a los que no conocemos esas literaturas, la sensación y la cercanía y la complicidad
y al mismo tiempo la necesidad de meternos en esas novelas que tú citas en tus propias novelas. ¿Cómo has conseguido eso? Que es una maestría realmente, algunos llaman a esto metaliteratura, pero es una tontería. Eso es solo lo pueden hacer los grandes lectores. No por modestia, pero yo más bien me siento un mal lector. Soy un lector que va muy lentamente por las páginas. Yo envidio a mi mujer, nos sentamos a leer un libro y cuando yo apenas estoy terminando la primera, ella ya está pasando la página de la segunda y yo le digo, no, un momento, que apenas voy en la primera. Y entonces la fantasía de que yo puedo ser un gran lector es parecida a cuando nos reunimos, alguien suelta 2 poemas que se sabe y uno cree que se sabe 200 poemas. Y entonces, como yo hago ciertos malabares con lo poco que sé, tú te quedas o alguien se queda con la impresión de que sé más allá de lo que cuento. Y sin embargo, yo he seguido como lector un consejo que daba Plinio. Decía, hay que leer mucho, pero no hay que leer muchas cosas. Y más que un buen lector, yo siempre me he definido como un buen relector. Releo mucho, visito esos libros que me fascinan, subrayo, hago apuntes y yo mismo me voy maravillando de lo que subrayé y apunté a los 20 años, a los 40 y a los 60. Cómo me doy cuenta que los textos parece que cambian a la medida que va cambiando uno y cómo los escritores que me gustaban de pronto pasan a ser mis favoritos y mis favoritos pasan simplemente a ser escritores que amo profundamente. Entonces, como siempre he visto la lectura, y más o menos hablaba de esto al principio, la veo como una experiencia. Cuando yo leo un libro no es que me haya evadido mientras lo leo, es que me ocurrió algo, tuve una experiencia y así como ahora contábamos anécdotas, para mí contar lo que leí en un libro, lo que le pasa a los personajes, es también como una anécdota, me pasó esto. Y claro que no puedo hacer mías las anécdotas, yo no puedo decir asesiné a una prestamista en San Petersburgo, no lo puedo hacer, y sin embargo sí puedo decir, tengo un querido amigo, un estudiante que se apellida Raskolnikov, que no solo asesinó a 2 mujeres en San Petersburgo, sino que me convenció de que él es un buen hombre, a pesar de haber tomado el hacha y partirle la cabeza a 2 mujeres. Y es ahí donde siento que en verdad tengo una experiencia, porque cuando vamos a tomarnos una cerveza con alguien, vamos a suponer que vamos y nos tomamos una cerveza con un muy buen médico de aquí de La Palma, y ese médico nos dice cómo trabaja día y noche, y cómo se esfuerza, cómo trata a sus pacientes y cómo gana dinero para mantener a su mujer, pero su mujer le es infiel y se va con otros. Y entonces, al tomarnos la cerveza con este médico, vamos a decir, ay, esas mujeres cómo son, pero nos voltean la tortilla, leemos Madame Bovary y decimos, pues cómo no, si es el médico más aburrido del pueblo, ¿cómo no se va a querer ir tu mujer con otras? Y entonces ahí es donde noto lo que es la experiencia de la lectura. No es un texto que nos entretiene, sino que verdaderamente entramos y vivimos estos personajes con más intensidad que si nos hubiéramos ido a tomar una cerveza con el médico. A mí me ocurrió una cosa muy divertida en México. Como verán, pulula México por todos lados, porque México es un gran universo intelectual, es un gran universo de la memoria de la cultura española, es un gran universo literario, sigue siendo.
Pero sobre todo hay una temporada en la que nosotros tenemos una dictadura en España y México es un país libérrimo al que se va todo un mundo de intelectuales, entonces un mundo de profesores, un mundo de escritores, un mundo de artistas, de cantantes, después de perdida la guerra por la República. Y eso significa que México nos atrae mucho. Yo no sé cuántas veces he ido a México, pero he ido muchísimas. Muchísimas, son más de 30. No, y no lo digo a humo de paja. Y ahí me pasó en la embajada española. Era magnífico porque el embajador era muy buena persona, el embajador era fantástico, pero un analfabeto. Abad de Soto, un novelista andaluz, le dijo: muy buenos tus poemas. No había escrito, Abad de Soto no había escrito un verso en la vida. Muy bueno tu último libro de poemas, hombre, lo acabo de leer y está muy bien. Y iba dándonos un golpecito en la espalda a cada uno de nosotros, y al lado había pues unos muchachos de la embajada. Y entonces a mí me conocía porque yo soy socio del Real Madrid y él había sido vicepresidente del Real Madrid. Hola, ¿qué tal? Y después pasé a saludar a los 2 o 3 miembros de la embajada que estaban detrás. Y uno se presenta y me dice: hola, soy Pedro Páramo. Y yo me quedé así: pues yo soy el coronel Aureliano Buendía. Aquí está el coronel Aureliano Buendía. Y entonces me dijo: no, perdona, yo me llamo Pedro Páramo. Entonces yo me hice íntimo amigo de Pedro Páramo desde ese día, de manera que yo soy íntimo amigo de un periodista que ustedes buscan ahora en Google para que vean que no miento, a pesar de ser novelista, y verán que hay un periodista asturiano que se llama Pedro Páramo, que llegó a ser director de la revista Tiempo. Y son cosas que son realmente de novela y que se nos quedan impregnados, ya dije antes, como una cicatriz para siempre. A mí me gustaría preguntarle a David por lo próximo, por lo presente que está escribiendo o tratando de escribir o tratando de imaginar ahora. La respuesta más sincera es no lo sé, pero casi siempre que comienzo a escribir, lo que descubro es una semilla y digo: creo que aquí hay algo, creo, por fin, así como si uno estuviera escarbando y encuentra la pepita de oro y dice: tal vez no solo es la pepita, tal vez hay una mina y hay que explorar. Y estoy muy conmovido con el retorno de este boxeador Primo Carnera a su pueblo de origen cuando llega ya con un cáncer terminal a punto de morir. Llega este hombre de 2 metros, campeón mundial, el único campeón de pesos completos italiano, un hombre que en parte era muy tierno, en parte era un brutal en el ring, y llega a su pueblo a morir. Y yo no lo sé de cierto, pero ahí hay una novela y la voy a explorar, a ver si sale oro, y si no sale oro ya nos veremos después y les diré que no hubo nada. Como estoy confesando aquí como un buen jesuita, un buen loyolista aquí a mis amigos y admirados compañeros, te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué piensas tú ahora que vas a escribir, o qué querrías o imaginas o sospechas que estás a punto de comenzar a escribir? Bueno, afortunadamente no estoy escribiendo ficción, porque te diría que no te puedo contar, porque no me gusta hablar de lo que estoy escribiendo. ¿No te gusta manosear? Sí, tal vez es una superstición, pero estoy trabajando en un libro de no ficción en colaboración, algo que nunca he hecho, es otro experimento, que es la historia de una mujer yazidí, que los yazidíes son una etnorreligión endogámica del norte de Irak, que sufrieron mucho, fueron perseguidos por
el Estado Islámico, que había prometido exterminarlos, no lo logró, pero mató a muchos. Hay un genocidio, o sea, es una historia que me cayó encima. Yo nunca hubiera empezado a escribir algo así, pero esta mujer, a quien conocí por casualidad, después de haber escrito un pequeño relato de viaje sobre esta parte del mundo, me pidió colaborar con ella para contar su historia. Ella está ahora asilada en Suecia, pero su historia es extraordinaria. Los yazidíes son una pequeña asociación, habrá unos 2 millones en todo el mundo, y tienen formas de organización comunitaria muy antiguas, jerárquicas y hereditarias y patriarcales, o sea que hay muchas contradicciones ahí, pero ella es la primera mujer periodista yazidí que trabajó en Irak, y le tocó estar al principio de su carrera literaria cuando ISIS los ataca, y ella empieza a reportar las masacres de un pueblo tras otro, porque fue en cosa de una semana arrasaron toda esa región, y entonces ISIS emitió una fatwa contra ella, y por eso creo que el gobierno alemán la asila a ella y su familia, y empieza a contar desde ahí. Ella se dedicó y todavía se dedica a rescatar sobre todo mujeres, porque a los hombres los mataron a todos, las mujeres en cambio los hicieron esclavas sexuales, y a los niños los convirtieron o comenzaron a convertirlos en milicianos de ISIS. En eso estoy. Interesantísimo. Miren, estamos a punto de cerrar este festival, y yo quiero hacer confesar a estos dos amigos qué les ha parecido el festival, porque a mí el festival me ha descubierto Centroamérica. Yo creo siempre que conozco muy bien la literatura y la geografía, la política, la historia de América Latina, y bueno, la conozco, pero Centroamérica es un territorio que siempre me ha sido distante por muchas razones, entre otras porque solo conozco Panamá y Guatemala, no he ido a El Salvador ni he ido a Honduras. A pesar de estar en la academia hondureña, no he ido a Honduras. Pero quiero preguntarles qué les ha parecido. Es decir, para no estar con bobería, que hagan una loa es decir, no estoy preguntando qué tal les ha parecido las comidas, qué tal les ha parecido el tratamiento, todo en general. ¿Qué les ha parecido este festival? Voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver con las mesas donde estuvieron hablando, leyendo y compartiendo sus textos los colegas centroamericanos, que geográficamente los mexicanos a veces nos ponen en el centro y a veces en el norte. Pero lo que sí llama la atención es que hablar de literatura en este mundo es de algún modo hablar de violencia, hablar de política, hablar de derechos humanos, hablar de racismo, hablar de pueblos indígenas, hablar de tantas cosas que de algún modo tendríamos que tener ya superadas socialmente, pero no solo no las tenemos, sino que hay una regresión. Sabemos que toda esta parte del mundo más bien está dando pasos hacia atrás en cuanto a la libertad. Y si tenemos que asumir que la escritura, que la poesía, que la novela y en general todas las formas de expresión literaria, lo que en buena medida están empujando es también la libertad del ser humano, entonces se volvió importante este festival como foro para hacer un llamado a esta necesaria libertad, tanto en Centroamérica como en el resto de Latinoamérica. Entonces fue muy oportuna la presencia de los
compañeros escritores que estuvimos aquí y fue muy… no quiero usar la palabra importante, pero ahorita no se me ocurre otra. Fue muy importante los testimonios, fueron muy importantes los testimonios que escuchamos para que no se queden simplemente como una especie de lamentación, sino como un grito de lucha que tiene que salir precisamente de la responsabilidad que tenemos los escritores de participar en todo esto. No solamente hacer historias que no tengan significado, sino escribir buscando esta libertad, estos derechos y apagar un poco la violencia que se vive en estas regiones del mundo. Sí, para mí me ha sorprendido cómo ha sido una especie, de nuevo, de ejercicio de autoconocimiento y también de orgullo, porque al ojear y comenzar a leer los libros de literatura centroamericana que hay aquí, me parece que no sé si mi percepción ha cambiado o si la literatura de la región centroamericana ha evolucionado de tal manera que ahora me siento orgulloso de ser parte de esta comunidad de poetas, de escritores y ensayistas. Bueno, para mí, estar con escritores internacionales como los que están aquí y los que están entre el público, que además no se lo creen, han visto enseguida que ha dicho, no, están traducidos a otras lenguas, están introducidos en otros mundos que no son los propios, y vincular de una manera rotunda, de una manera seria, conocernos, reconocernos, y que sea los llanos de Aridane en La Palma un lugar durante el festival que es una reivindicación de la libertad. Ustedes deben tener en cuenta que todo lo que hemos hecho nosotros aquí es reivindicar la libertad. Traer a la memoria cosas personales que a veces son del todo colectivas y que efectivamente son parte de lo que se llama el concepto de identidad, pero son fundamentalmente partes de la personalidad de cada escritor y de la base esencial de la literatura y la humanidad, que es la memoria. No les voy a echar a pesar de haber estudiado con los jesuitas, no les voy a echar un sermón, pero no corren buenos tiempos ni para la libertad ni para la memoria. La historia, desgraciadamente, del mono que llevamos dentro regresa a cada rato a la corrupción, a la bestialidad, a la violación constante de los derechos humanos. Regresa, hay una regresión. La historia no camina en línea recta como mucha gente piensa. Y tengo la certidumbre moral absolutamente clara de que estamos en un momento gravemente de regresión. No en España, porque nosotros somos un paisito que efectivamente ha progresado mucho en cuanto a libertades y a sensaciones democráticas. Pero en estos momentos estamos en una crisis institucional que es parecida a la que está ocurriendo en el mundo entero, donde ya han desaparecido tristemente los próceres. E incluso yo estoy completamente seguro que si mañana van ustedes, mañana no que es domingo, pero el lunes le preguntan ustedes a algunos de sus hijos, pero hijos ya que tengan 17, 18 años, los que los tengan, le preguntan, Juanito, ¿qué es un prócer? No saben lo que es un prócer. Tienen que tener ustedes, los palmeros, muy clara en la memoria que esta fue una isla de próceres, que por aquí entró la Ilustración en España y históricamente los centroamericanos deben saber que este no es un lugar cualquiera. Y no es un lugar cualquiera quiere decir que aquí se dan dos elementos
fundamentales para celebrar este tipo de actos que nacieron puramente como un elemento imaginativo, como una especie de sueño etéreo y, como decimos en Canarias y en toda España, una fantasmada. Empezar por imaginar que íbamos a hacer aquí un festival y que los llanos, gracias a la alcaldía, que no sé si está por ahí Noelia, y gracias a Mariano Hernández Zapata, que tomaron por el cuello a un proyecto que no existía y que eran puras palabras, y aquí llevamos ya 6 años, uno no se celebró por el volcán, pero estuvimos a punto de celebrarlo cayendo ceniza, lo cual hubiera sido sacrílego, pero estuvimos a punto y hemos llegado ya a 5 años, y yo quiero agradecerle a la gente de La Palma, quiero agradecerle a las instituciones palmeras y a las instituciones de este archipiélago que hayan apoyado este festival, y a los escritores que han venido de Canarias y de todos lados a apoyar con su presencia y con su brillantez verbal y literaria este proyecto que sigue creciendo y que esperamos que siga creciendo y que llegue a ser una entidad real. Porque lo que se da aquí, y sobre todo también en los llanos, es una simultaneidad de algo que los latinoamericanos conocen muy bien y que se titula Lo Real Maravilloso. Aquí estamos viviendo lo real y lo maravilloso al mismo tiempo. Y hemos vivido 5 días aquí, o 6, espléndidos, y con ganas de repetirlo, no ya dentro de unas semanas, pero sí dentro de un año. De manera que yo quiero despedirlos y quiero despedir a mis amigos centroamericanos, que son una verdadera epifanía, un verdadero descubrimiento y un verdadero placer privilegiado el haberlos tenido en esta isla, que para mí es un refugio todavía, un refugio de libertad, de hermandad, de fraternidad, por supuesto, y desgraciadamente no lo es de igualdad, pero pensemos en la utopía, pensemos pacíficamente que eso se puede conseguir en cualquier momento en el mundo real maravilloso que a pesar de todo estamos viviendo. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias.